En una ciudad en ruinas, un hombre fumaba su último cigarrillo y afirmaba que no había forma de que pudieran ganar contra sus enemigos. Apoyado contra la pared de una casa destrozada, observaba cómo los monstruos marchaban en su dirección. Esas criaturas provenían del imperio militar de Dragania. Eran los más fuertes de su época, los temidos dragones. El ejército de jinetes de dragón de Dragania era imparable. Otros países habían caído rápidamente ante su poder. Tras cada batalla, los jinetes regresaban a casa como héroes, admirados por el pueblo. Multitudes los ovacionaban, elogiando su fuerza y su grandeza. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre limpiaba unas instalaciones. Una mosca intentó acercarse a él, pero cayó muerta antes siquiera de tocarlo. Se encontraba en lo que parecía un establo para dragones, sosteniendo una escoba. A diferencia de los famosos jinetes de dragón, él no tenía admiradores. Sentía celos de ellos, frustrado porque toda la atención recaía sobre los guerreros y nunca sobre él. Poco después, lo llamaron a la oficina principal. Por alguna razón, Britt Stallion había sido despedido. Se quedó atónito. Frente a él, un hombre calvo y corpulento masticaba con desgano una pierna de pollo, impacientándose con su desconcierto. Le explicó que el país llevaba tiempo discutiendo la reducción de sus fuerzas militares y armamento. El gran imperio de Dragania ya había conquistado los países vecinos con sus rápidos avances, y solo quedaban pequeñas naciones que no valía la pena atacar. Los altos mandos habían decidido que no era necesario mantener más tropas. Había llegado la hora de deshacerse de los trabajadores innecesarios. Britt lo veía venir. Hacía tiempo que el número de entrenadores de dragones iba en descenso. El trabajo era duro, sucio y peligroso. Lo peor de todo era el olor, un hedor persistente que se quedaba impregnado en la piel sin importar cuánto se lavara. Quienes soñaban con ser populares entre las mujeres no tenían ninguna oportunidad en ese oficio. Aquellos que renunciaban siempre lo hacían con una expresión de alivio. Britt preguntó si podía presentar su renuncia en lugar de ser despedido. El hombre calvo, con una sonrisa irónica, lo llamó admirable, pero le recordó que los soldados eran más que suficientes para limpiar y alimentar a los dragones. Britt protestó, asegurando que cuidar de los dragones no era tan simple. Explicó que cada uno tenía su propia personalidad, algunos parecían obedientes, pero la mayoría eran temperamentales y exigentes en su trato. Frustrado, golpeó con ambas manos los documentos sobre la mesa y siguió hablando. Señaló que el refugio de los dragones siempre necesitaba reparaciones, que su salud debía ser monitoreada constantemente y que requerían comida y medicinas. Alimentar y limpiar a cientos de dragones no era algo que se pudiera hacer en un solo día. Luego, con firmeza, declaró que él era el último entrenador de dragones que quedaba para cuidarlos. El hombre calvo perdió la paciencia y lo agarró por el cuello de la camisa. Con frialdad, sugirió reducir la cantidad de dragones sacrificándolos hasta alcanzar un número más manejable. Britt intentó razonar con él, recordándole que los dragones eran el símbolo de Dragania y que disminuir su número era un suicidio para la nación. Pero el hombre calvo se limitó a reírse con desprecio y lo empujó a un lado. Luego, con desdén, le preguntó si tenía idea de cuánto costaba mantener un dragón. Britt lo sabía demasiado bien. Por su enorme tamaño, los dragones requerían refugios amplios y, cuando enfermaban, los gastos médicos eran exorbitantes. A veces, ni siquiera con tratamiento podían salvarse, y criar un nuevo dragón era aún más costoso. Si alguien entendía lo costoso que era mantenerlos, era él, que se encargaba de su cuidado todos los días. Si perder su trabajo significaba salvar a los dragones, estaba dispuesto a hacer lo que fuera, incluso si no tenía poder alguno. Sacó un cuaderno de registros con información vital sobre su crianza y mantenimiento, pero el hombre calvo lo golpeó con la mano, haciendo que cayera al suelo. Se quejó del horrible olor del libro y lo llamó inútil, recordándole a Britt que no era más que un vulgar cuidador de dragones sin nada valioso que enseñar. Luego, con total desprecio, lo pisoteó como si fuera basura. Britt observó su cuaderno bajo la suela del hombre. Había trabajado en ese lugar durante 20 años. Durante ese tiempo, lo habían gritado y menospreciado muchas veces,
pero siempre le confiaban sus tareas. Había creído que esa era su forma de demostrarle reconocimiento. Pero ahora entendía que todo lo que había hecho podría haber sido realizado por cualquiera. No tenía que ser él. Sin decir una palabra, dirigió la mirada hacia el pie del hombre y caminó hacia él. Apretando los puños, tomó una de las patas de la silla en la que estaba sentado el calvo. Sin esfuerzo, levantó la silla con el hombre aún sobre ella. Con calma, le pidió que le devolviera su cuaderno, explicando que era importante para él. Después de recuperar su cuaderno, Bride equilibró la silla sobre una sola pata sobre la mesa con una facilidad asombrosa, dejando al hombre luchando por mantenerse estable. Antes de marcharse, le deseó buena salud y se retiró. Más tarde, en el primer refugio de dragones, Bride empacaba sus pertenencias cuando dos hombres entraron burlándose de su despido. Se mofaban de él, asegurando que su falta de habilidades lo había condenado a un trabajo que lo hacía apestar. Comentaban con arrogancia que, de haber estado en su lugar, habrían terminado rápido y se habrían ido a divertirse. Con calma, Bride les preguntó si estarían dispuestos a hacerse cargo de su trabajo. Los dos hombres soltaron carcajadas, diciendo que para ellos sería una tarea sencilla. Si un viejo como él había podido hacerlo, no podía ser algo complicado. Aquellos eran los mismos hombres que siempre le pasaban sus tareas más molestas, así que Bride se sintió afortunado de no tener que lidiar con ellos nunca más. Uno de los soldados, un hombre de ojos saltones, afirmó con orgullo que los dragones solo necesitaban una buena patada para obedecer. Para demostrar su punto, su compañero, un soldado de cabello largo, propinó una fuerte patada en el rostro de uno de los dragones. Sin embargo, la criatura permaneció inmóvil, lo que provocó más risas entre los soldados. Bride no les explicó que los dragones tenían escamas gruesas y músculos densos, lo que hacía inútiles sus golpes. Además, aquel dragón en particular era naturalmente tranquilo, por lo que un simple ataque no era suficiente para provocarlo. Mientras el soldado continuaba golpeando a la bestia, Bride dejó que su mente vagara por otras posibilidades. Pensó en trabajos alejados de los dragones, tal vez podría trabajar en una tienda, en una granja, en el transporte o incluso probar suerte en la cocina. La idea de hacer algo nuevo le resultaba emocionante. De repente, el soldado que golpeaba al dragón detuvo su ataque y se giró hacia él con furia. Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello parecían a punto de estallar. Exigió saber cuál era el problema de Bride. Solo entonces éste se dio cuenta de que los había estado mirando fijamente sin darse cuenta. Intentó dar una excusa, pero antes de que pudiera hablar, el soldado comenzó a insultarlo y desenvainó su espada, listo para matarlo. En ese instante, todos los dragones en el refugio despertaron de golpe y los miraron con furia. Sus gruñidos resonaron en el aire. El dragón que había sido pateado antes ahora estaba listo para atacar. Los soldados entraron en pánico. Uno de los dragones mordió el brazo del soldado de cabello largo, destrozando su brazal de metal como si fuera papel. Aterrados, los dos hombres huyeron a toda prisa, gritando que Bride no había entrenado bien a las bestias. Pero él sabía la verdad, las había entrenado perfectamente. Observó al dragón que lo había defendido y, con una leve inclinación de cabeza, le agradeció su ayuda. La criatura respondió con un débil gruñido. Sabiendo que ya no volvería, decidió despedirse de todos los dragones. Recorrió cada uno de los establos y se despidió de sus viejos compañeros. Algunos parecían tristes, mientras que otros lo observaban con algo parecido a la gratitud. Pero aún quedaba uno más. Se dirigió al refugio más antiguo y fortificado de todos, una estructura construida en los primeros días del ejército de jinetes de dragón. En su interior, solo quedaba una criatura. Era el único dragón que aún permanecía encadenado, incapaz de moverse. Bride pronunció su nombre. Barbarossa. La bestia exhaló suavemente en respuesta. Barbarossa era el dragón más antiguo de Dragania y la líder de todos los dragones del imperio. Aunque ahora estaba retirada, se decía que el gran rey que había fundado Dragania una vez cabalgó sobre su lomo. Por un instante, la criatura lo observó fijamente antes de incorporarse. Bride se sorprendió, pues usualmente permanecía acostada.
Entonces, la bestia dejó escapar un débil y melancólico gruñido. La comprensión lo golpeó con fuerza. La vieja dragona había entendido la razón de su visita. Por primera vez en su vida, Barbarosa parecía sorprendida. Brit le explicó la situación, lo habían despedido por recortes de costos. Tras años dedicados al cuidado de los dragones, esa era la recompensa que había recibido. Barbarosa gruñó con desagrado. Entonces, él le pidió que cuidara de los demás dragones, ya que era la más sabia. Pero la bestia negó con la cabeza y emitió otro gruñido de desaprobación. Durante un momento, Brit recordó cómo sus compañeros lo despreciaban, cómo era ignorado por las mujeres y cómo nadie valoraba su trabajo. Siempre creyó que su esfuerzo quedaría en el olvido. Pero darse cuenta de que una dragona a la que cuidó durante años estaba preocupada por él hizo que todo su sufrimiento valiera la pena. Sintió un nudo en la garganta. Sabía que si se quedaba más tiempo, no podría contener las lágrimas. Así que se giró para marcharse. En ese momento, Barbarosa se puso de pie con un movimiento firme. Su cuerpo temblaba de ira. Y entonces, rugió. Un rugido colosal y poderoso que resonó por todo el refugio, estremeciendo los cimientos del lugar. Brit se detuvo, paralizado. Se giró y vio cómo las gruesas cadenas que la aprisionaban comenzaron a resquebrajarse. Una a una, se rompieron en pedazos. Desde los otros refugios, los dragones respondieron con gruñidos, sus voces llenando el aire con una sinfonía de furia contenida. Barbarosa, con una ternura inesperada, inclinó su cabeza hacia Brit y, con la suavidad de una madre que protege a su cría, tomó su ropa con los dientes. Afuera, la noche ya había caído. Los soldados de antes seguían quejándose de Brit y de los dragones. Llenos de ira, juraban vengarse golpeando a las bestias para hacerlas obedecer. Pero, de repente, el suelo comenzó a temblar. Alarmados, los soldados giraron la vista hacia el refugio fortificado, observando con horror cómo se resquebrajaba y se derrumbaba. De entre los escombros emergió un dragón colosal. Brit se aferró con todas sus fuerzas al cuello de Barbarosa, gritando para que se detuviera, pero ella lo ignoró. En su lugar, dejó escapar otro rugido atronador, al que pronto respondieron los demás dragones con potentes bramidos. Uno tras otro, las criaturas rompieron sus ataduras y destruyeron sus refugios, atravesando los muros con una fuerza arrolladora. Como una ola imparable, los dragones irrumpieron en la ciudad con Barbarosa al frente, liderando la carga. Brit miró a su alrededor con asombro, dándose cuenta de que la situación se salía de control rápidamente. Fuera de las murallas de la ciudad, un guardia sintió la vibración en el suelo. Al girarse, quedó paralizado de terror al ver cómo las puertas de la ciudad se desmoronaban bajo la embestida de los dragones. En cuestión de minutos, la ciudad quedó sumida en el caos y la destrucción. Abrumado por el agotamiento y el estrés, Brit fue incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo y perdió el conocimiento. ¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando de esta maravillosa historia? Antes de continuar, permítanme presentarles a Telelatino, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado del anime? ¿Estás esperando con ansia los estrenos para la temporada de primavera? Pues aquí en Telelatino tenemos exactamente lo que estás buscando y mucho más. Una biblioteca de animes completa donde podrás ver los próximos estrenos y lo mejor de todo. Si todo esto ya no es suficiente, bueno, Telelatino también es tu portal a un mundo de entretenimiento de primera calidad, donde podrás disfrutar de más de 1200 canales en vivo, con más de 280.000 horas de películas y series en español, entre otros, y todo en HD y Full HD. Y mencionamos que no hay publicidad, así es, puedes disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Y es en tu teléfono, televisor o computadora, Telelatino se adapta a ti. Mira, hasta 3 televisores y 3 teléfonos simultáneamente, perfecto para todos en casa. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Telelatino? En la descripción encontrarás los links de descarga, tanto como para tu teléfono móvil, como para tu televisor y computadora. Ahora sí, continuemos con la historia. Al amanecer, despertó con la luz del sol golpeando su rostro. Se estiró lentamente, sintiendo que había dormido profundamente. Pero cuando abrió los ojos, se encontró apoyado contra el cuerpo de un dragón. Parpadeó varias veces y miró a su alrededor. Más dragones descansaban cerca. Fue entonces cuando notó que el paisaje le resultaba desconocido.
Examinó sus manos y su rostro, tratando de recordar los lugares por los que había viajado antes. Debería reconocer la región, pero no tenía idea de dónde estaba. El aire frío le dio una pista. Probablemente estaban en el norte. Recordó que los dragones eran débiles ante los climas fríos y que incluso el imperio había tenido dificultades para atacar esa región. A pesar de ello, los dragones lo habían seguido hasta allí. Solo podía pensar en una razón: debían haber creído que estaba huyendo del imperio. Se alegró de que hubieran escapado, pero sabía que sobrevivir en el norte sería difícil. Los dragones necesitaban alimentarse constantemente, consumiendo varios kilogramos de hierba y grandes cantidades de agua a diario. Sin embargo, en esas tierras frías, la hierba apenas crecía. Con cientos de dragones allí, pronto se quedaron sin alimento. La zona por la que habían pasado ya estaba completamente desprovista de vegetación. Pero esas criaturas lo habían seguido, confiando en él. Brit no podía permitir que murieran de hambre. Tenía que encontrar una solución. Observó los alrededores con atención. Entonces, algo llamó su atención. Pidió a algunos dragones que se movieran a la izquierda y, al hacerlo, descubrió una pequeña cueva oculta entre las rocas. Sus sospechas se confirmaron de inmediato: se trataba de un nido de gran pitón, una serpiente gigante y venenosa capaz de devorar a un dragón bebé de un solo bocado. Incluso un dragón adulto debía luchar con todas sus fuerzas para vencerla. Provocar a la criatura era una mala idea, sobre todo porque Brit contaba con muy pocos suministros de curación. En ese momento, su prioridad era encontrar un refugio adecuado. De repente, vio a un dragón volando cerca, con un gran pitón atrapado entre sus garras. Al principio pensó que estaba cazando, pero algo no encajaba. El dragón no parecía estar luchando por su presa. Entonces, lo soltó. Brit observó con confusión mientras la serpiente caía al suelo. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el dragón cambió de rumbo y voló directamente hacia él. La bestia aterrizó con un impacto tan fuerte que lo hizo perder el equilibrio. Fue en ese instante cuando se dio cuenta de la verdad: no era un dragón salvaje. Tenía un jinete. La figura armada en el lomo del dragón lo observó con cautela. Brit sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez ese era el mal presentimiento que había tenido antes. Al principio, pensó que el dragón se movía por instinto, pero ahora comprendía la realidad. El jinete parecía sorprendido de que Brit hubiera logrado esquivar su ataque. Sin perder tiempo, lanzó otra ofensiva, arrojándole una lanza. Brit evitó el golpe y, sin dudarlo, exigió saber por qué lo atacaban. El jinete respondió con una pregunta: quería saber si formaba parte del cuerpo de dragones de Dragonia, pues nadie tenía permiso para entrar en ese territorio. Fue entonces cuando Brit comprendió su error. Había cruzado la frontera de otro país. Eso era peligroso, sobre todo en ese momento. Dragonia había advertido recientemente a las demás naciones sobre una posible invasión. Pero lo peor no era que él estuviera allí, sino que había traído consigo a cientos de dragones. Intentó explicar que todo era un malentendido y pidió que lo escucharan. Sin embargo, el jinete no tenía intención de seguir discutiendo. Elevó su dragón en el aire y se preparó para lanzar un nuevo ataque. Brit evaluó rápidamente la situación. Su oponente era lo suficientemente fuerte como para cazar a un gran pitón. No podía permitirse morir por culpa de un malentendido. No tenía más opción. Gritó el nombre de Barbarosa. Desde el bosque, la gran dragona emergió con un rugido ensordecedor. Los dos dragones chocaron con violencia en el aire. Barbarosa logró bloquear el embate de su oponente, dejando al jinete enemigo completamente desconcertado. Brit comprendía que la embestida de un dragón volador era poderosa, pero también sabía que sus patrones de ataque eran predecibles. Con un gesto preciso, le indicó a Barbarosa que atacara desde la derecha. El jinete enemigo se burló de su aparente ingenuidad por anunciar su estrategia en voz alta y, sin perder tiempo, ordenó a su dragón estar en guardia por ese flanco. Sin embargo, en el último instante, Barbarosa cambió de dirección y atacó desde la izquierda, golpeando brutalmente al dragón volador.
El jinete creyó en un principio que Barbarossa había desobedecido a Brid, pero pronto comprendió la verdad: el dragón no había seguido sus palabras, sino sus señales manuales. Brid sonrió y felicitó a Barbarossa por ejecutar el plan a la perfección. Una estrategia así solo era posible gracias al profundo vínculo que compartían. Por su parte, el jinete enemigo esbozó una sonrisa irónica antes de caer de su montura. Sabía que había sido derrotado. Antes de que tocara el suelo, Brid reaccionó con rapidez y atrapó al jinete en sus brazos. Sintió alivio al ver que no estaba herido, pues otro malentendido solo habría complicado aún más la situación. Fue entonces cuando notó las profundas marcas de mordeduras en la pierna del dragón volador. La piel alrededor de la herida ya había cambiado de color debido al veneno del gran pitón. La toxina debía ser eliminada de inmediato. Sus ojos se posaron en la lanza del jinete. Sin dudarlo, la tomó y avisó que la usaría por un momento. Con un corte preciso, amputó la parte afectada y extrajo la carne envenenada antes de que la infección se propagara. El dragón volador rugió de dolor y, en un acto reflejo de furia, golpeó a Brid con la cola, lanzándolo varios metros por los aires. El impacto lo hizo chocar contra el suelo con violencia. Un delgado hilo de sangre comenzó a deslizarse por su frente, pero a pesar del dolor, Brid se mantuvo sereno. Se incorporó con dificultad y le aseguró al dragón que pronto se recuperaría. Para su sorpresa, la criatura se calmó de inmediato. Desde la distancia, el jinete observaba en silencio lo ocurrido. Fue entonces cuando comprendió la gravedad de la herida de su dragón. Brid confirmó que la situación era seria y explicó que, aunque los dragones eran criaturas formidables, la naturaleza siempre encontraba formas de doblegar incluso a los más poderosos. Con el tratamiento finalizado, le devolvió la lanza al jinete, pero en ese momento su cuerpo se tensó al recordar que apenas unos minutos antes esa misma persona había intentado matarlo. El jinete dejó escapar una ligera risa antes de quitarse el casco. Con voz calmada, aseguró a Brid que ya no tenía razones para preocuparse. Había perdido la batalla y fallado en su misión. Cuando su rostro quedó al descubierto, Brid quedó atónito. Debajo de la armadura se encontraba una mujer de asombrosa belleza. La joven se presentó como Fianna y elogió a Brid por haber utilizado un dragón terrestre para vencer a un dragón volador, además de haber detectado y tratado una herida que ni siquiera ella había notado. Pero lo que más le sorprendía era la seguridad con la que él le había devuelto la lanza, aun después de haber sido atacado por ella. Con una sonrisa, Fianna se disculpó por su rudeza y explicó que, al ser una princesa de un reino rural, tenía poco conocimiento del mundo exterior. Brid estuvo a punto de contarle su historia, pero se detuvo al darse cuenta de la identidad de la mujer. Frente a él no estaba solo una guerrera, sino una princesa. Percibiendo su sorpresa, Fianna inclinó la cabeza en señal de disculpa por no haberse presentado antes y reveló su nombre completo: Fianna Sin Levatin, primera princesa del Reino del Norte, Levatin. La revelación dejó a Brid aún más sorprendido. Que una princesa se aventurara sola para cazar una peligrosa gran pitón ya era difícil de creer. Sin embargo, lo que más lo desconcertaba era que no llevara escoltas consigo. Fianna habló con determinación. Una princesa que había sido derrotada ya no tenía razones para resistirse. No quería más derramamiento de sangre y le pidió a Brid que la llevara a Dragonia. Pero al mismo tiempo, le suplicó que ayudara a salvar a su pueblo. Brid entendió de inmediato que la princesa había malinterpretado la situación. En su desesperación, Fianna incluso ofreció hacer cualquier cosa a cambio de la seguridad de su gente. Sin titubear, afirmó que no le importaría convertirse en su concubina si con ello aseguraba la paz. Brid se quedó sin palabras al escuchar semejante declaración de labios de una princesa. Fianna continuó explicando que, en cierto modo, consideraba una bendición estar aún soltera. Era joven, fuerte y capaz. Para demostrarlo, comenzó a quitarse la armadura, revelando su figura. Para ella, negociar aún era mejor que aceptar la muerte sin luchar. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Brid la sujetó firmemente por los hombros. Con enojo en su mirada, le ordenó que se calmara. El silencio envolvió el lugar. Cuando la tensión se disipó,
él le pidió que escuchara su historia antes de sacar conclusiones. Fianna descubrió entonces que Brid había sido un entrenador de dragones en Dragonia, pero que había sido exiliado. Cuando intentó marcharse, los dragones lo habían seguido por su propia voluntad. Al escuchar esto, Fianna no pudo evitar preguntarse si Dragonia estaba gobernada por necios. ¿Cómo podían haber expulsado a alguien con su talento? Al darse cuenta de su error, se inclinó para disculparse formalmente. Pero Brid la detuvo. Dijo que no podía aceptar que una princesa se inclinara ante él. Fianna lo observó en silencio por un momento, como si analizara sus palabras. Entonces, le pidió su nombre. Cuando él se lo dijo, ella lo miró con una expresión extraña. Luego, con un tono firme, le ordenó que dejara de menospreciarse. Reconoció que no muchos tenían las mismas habilidades que él. Por primera vez, comenzó a dudar de la historia del héroe rey de Dragonia, quien era considerado una leyenda. Pero Brid simplemente se encogió de hombros y respondió que las cosas simplemente habían sucedido así. Aseguró que no era más que un simple entrenador de dragones. Un cuidador. Fianna lo miró con escepticismo. Y luego, sonrió. Fianna declaró que Levatin era un país débil que podía colapsar en cualquier momento. Había estado buscando una manera de salvar su tierra natal, pero entrenar para montar dragones voladores tomaba demasiado tiempo y la caza de monstruos tenía sus límites. Por más que lo pensara, carecían tanto de tiempo como de personal. Finalmente, comentó que tal vez todo esto era obra del destino y preguntó si Brid estaría dispuesto a ayudar. Entonces, le extendió una invitación formal para que viajara a su país junto con los dragones que lo seguían. Brid quiso confirmar si lo estaba contratando. Fianna lo confirmó y añadió que con los dragones, el poder de su nación crecería considerablemente. Dado que Brid ya había sido desterrado de su hogar, aseguró que no sería una mala oferta para él. Aunque consideró que la oferta era excelente, había un problema: alimentar y alojar tanto a los dragones como a sí mismo. Vaciló en responder, lo que llevó a Fianna a preguntarse si estaba rechazando su propuesta. Sin embargo, él explicó que quería aceptarla, pero tenía a un centenar de dragones siguiéndolo. Fianna aseguró que podría proveer comida y refugio para todos, pero Brid planteó otra inquietud. Los dragones olían terrible. Fianna no comprendió de inmediato, así que él le advirtió que no subestimara el esfuerzo necesario para cuidar a tantas bestias. Mientras estuvieran al aire libre no habría problema, pero mantenerlos en un espacio cerrado haría que sus desechos contaminaran el suelo y generaran un hedor insoportable. Brid dudaba que Levatin tuviera las instalaciones adecuadas para mantener a tantos dragones, y temía que el país entero terminara oliendo a ellos. Para sorpresa de Brid, Fianna se acercó y lo olfateó desde distintos ángulos. Confundido, él la observó en silencio mientras ella analizaba su aroma. Finalmente, admitió que su olor era tan fuerte que casi la mareaba y cuestionó si siquiera se bañaba correctamente. No obstante, aclaró que su aroma no le resultaba del todo desagradable. Avergonzada, se sonrojó, pero insistió en que un olor como el suyo no significaba nada para alguien como ella. Resuelta, prometió que su nación proporcionaría las instalaciones necesarias. Su país era débil, y para garantizar su supervivencia necesitaba tanto a los dragones como a Brid, el único capaz de controlarlos. Finalmente, dejó claras sus intenciones. No solo deseaba que él trabajara para su país, sino que lo quería a él. Le pidió su mano. Brid quedó paralizado. Sintió que debía estar agradecido con Fianna por haberlo contratado. Recordó cómo la gente solía burlarse de él por su trabajo sucio, su olor y el ambiente desagradable en el que laboraba. Durante toda su vida, lo habían considerado una molestia y nadie lo había tratado como alguien valioso. Siempre había creído que su existencia carecía de sentido y que jamás sería alguien importante. Pero por primera vez, alguien le decía que lo necesitaba. Durante 20 años, había sentido que su vida no tenía propósito. Ahora, por primera vez, deseaba ser útil para alguien. Abrumado por la emoción, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Uno por uno, los dragones aparecieron, observándolo en silencio mientras esperaban su decisión.
Barbarossa avanzó y le dio un leve golpe en la espalda. Fianna reafirmó su promesa de concederle cualquier cosa que pidiera y le preguntó si tenía alguna otra preocupación. Brit ya no vaciló. Se arrodilló ante ella, tomó su mano y le juró lealtad. Los dragones parecieron complacidos, y Barbarossa dejó escapar un rugido bajo. Fianna montó su dragón volador y regresó a su país, llevando a Brit con ella. Al llegar, anunció su regreso. Brit observó con asombro el reino de Levatin por primera vez. Sus ojos se posaron en el castillo, y Fianna pudo notar que lo encontraba pequeño. Le indicó que no tenía que ser cortés y lo animó a mirar a su alrededor. Las murallas del castillo habían colapsado hace tiempo, obligándolos a construir un puente improvisado. La mayoría de las casas estaban en ruinas. Casi todos los hombres habían muerto en la guerra, dejando solo a los ancianos, mujeres y niños. Brit preguntó si el país había estado en guerra recientemente. Fianna confirmó que Dragonia había invadido cuando ella era una niña. Había sobrevivido a una batalla larga y brutal, pero sus hermanos perdieron la vida en el campo de batalla. Su nación cayó en el caos, pero al menos algunos de ellos lograron sobrevivir. Ahora, Fianna tenía una sola misión: proteger y gobernar el país que tanto amaba. Brit guardó silencio. Entonces, Fianna le preguntó si era correcto dejar atrás a los dragones. Él la tranquilizó y le aseguró que les había indicado que lo alcanzaran más tarde. Fianna comprendió. Explicó que podía llamar a los dragones con un silbido, pero que controlarlos a la distancia era imposible. Ahora que tenían más de un centenar de bestias, no pudo evitar admirar la habilidad de Brit para domesticarlas. Estaban a punto de aterrizar dentro de los muros del castillo cuando los ciudadanos notaron la llegada de Fianna. Emocionados, los ciudadanos corrieron a recibir a Fianna y la acogieron con alegría. Ella les agradeció y mencionó que había traído recuerdos. Brit pronto se dio cuenta de la importancia que tenía Fianna para su pueblo. No tardaron en dirigirle la mirada, curiosos por el hombre que la acompañaba. Sin dudar, Brit se presentó, pero Fianna intervino para recalcar que ella misma lo había reclutado y lo describió como un maestro de dragones extraordinario. A pesar del elogio, Brit sintió incomodidad, pues el título le parecía demasiado grandioso para él. Antes de que los ciudadanos pudieran hacer más preguntas, Fianna los alertó sobre la inminente llegada de un gran número de dragones, lo que traería caos al pueblo. Sin embargo, en lugar de mostrarse preocupados, los aldeanos lanzaron miradas escépticas hacia Brit, lo que lo puso aún más nervioso. Al notar su incomodidad, Fianna intervino nuevamente y aseguró a la gente que él sería de gran ayuda. Luego, les ordenó regresar a sus tareas, pues aún tenía que llevar a Brit a los establos de los dragones. Sin más opción, los ciudadanos observaron en silencio mientras Fianna lo arrastraba consigo. Brit no pudo evitar comentar que no se había sentido bien recibido. Fianna explicó que su país estaba aislado del resto del mundo y que era natural que su gente fuera desconfiada con los forasteros. No obstante, aseguró que, con el tiempo, reconocerían sus habilidades. Brit comprendió que ella tenía razón. No podía esperar ser aceptado solo con palabras, debía demostrar su valía. Se dio cuenta de lo ingenuo que había sido al pensar que todo sería fácil. Fianna, sin embargo, no entendía cómo alguien con su talento podía carecer de confianza. Le advirtió que, si continuaba dudando de sí mismo, la gente jamás lo tomaría en serio. Sus palabras fueron un golpe a su orgullo, pero no podía negar la verdad en ellas. De repente, Fianna cambió de tono y le ordenó que comenzara a hablarle como a una amiga. Brit quedó desconcertado y dudó en hacerlo, pues le parecía inapropiado. Fianna insistió en que no debía reprimirse, admitiendo que tenía un carácter fuerte. Sus ojos lo desafiaban, atrapándolo en su mirada. Después de un momento de duda, Brit finalmente cedió y empezó a dirigirse a ella de manera más informal. Fianna sonrió satisfecha, aunque notó que él aún no se sentía del todo cómodo. Decidió no insistir más por el momento, pero le advirtió que pronto se daría cuenta de que le hablaría con naturalidad sin siquiera pensarlo. Sus palabras lo dejaron sin respuesta. Mientras tanto, alguien los observaba desde un árbol cercano.
Brit sintió la presencia y giró la cabeza, pero para cuando reaccionó, la persona ya había desaparecido. Finalmente, llegaron a los establos de los dragones, donde Fianna llamó a alguien llamada Minnie. Sin embargo, nadie respondió. Esto le pareció extraño, ya que Minnie siempre estaba en los establos. Brit supuso que se trataba de la maestra de dragones del lugar. Fianna confirmó su sospecha y comentó que Minnie era una chica impresionante, aunque se comportaba como un cachorro pegajoso, lo cual le parecía adorable. A pesar de lo que muchos creían, había muchas mujeres entre los jinetes de dragón, pues las bestias parecían tener una preferencia natural por ellas. Era común ver a mujeres en la guardia nocturna de dragones, pero en ese momento, Minnie no estaba por ningún lado. Fianna decidió esperar a su regreso. Brit, por su parte, supuso que simplemente estaba ocupada y le dijo que no se preocupara, pues él mismo se presentaría cuando ella llegara. Sorprendida, Fianna optó por confiar en su palabra. Brit recordó que había venido porque Fianna le había pedido ayuda. Sabía que solo con acciones podría ganarse la aceptación de la gente, no con palabras. De pronto, Fianna recordó algo y se inclinó hacia él para susurrarle al oído. Le confesó que le gustaban los hombres que eran buenos en su trabajo. Brit se quedó paralizado, sintiendo como su corazón se aceleraba. Antes de que pudiera reaccionar, Fianna le deseó suerte con su tarea y se alejó. Sus palabras lo dejaron atónito. Mientras esperaba en el establo, Brit miró a su alrededor, preguntándose dónde estaría Minnie. No había querido mencionarlo a Fianna, pero su mayor debilidad siempre había sido interactuar con otras personas. Recordó lo que Fianna le había dicho sobre Minnie, solía ser un problema, aunque con el tiempo se había calmado. También le había contado que Minnie la había golpeado en el pasado por celos al verla llevarse bien con otra chica. Al recordar esto, un mal presentimiento lo invadió. Justo cuando empezaba a convencerse de que podría llevarse bien con Minnie, una mujer apareció de repente y lo atrapó entre sus piernas, ahorcándolo. Se quejaba de lo injusta que era Fianna, pues a pesar de tenerla a ella, había traído a un forastero sin valor. Por sus palabras, Brit comprendió rápidamente quién era. Minnie le advirtió que no pertenecía a su país y que, si no quería salir herido, lo mejor sería que se marchara. Pero Brit se negó, afirmando que había sido contratado oficialmente por Fianna como maestro de dragones. Sin perder tiempo, agarró sus piernas y la apartó de un movimiento. En un intento por calmar la tensión, le propuso que intentaran llevarse bien. Sin embargo, Minnie recuperó el equilibrio rápidamente y soltó una risa burlona. Con desdén, le aseguró que no le importaba en lo más mínimo y le ordenó que se fuera. Minnie dejó en claro que los establos le pertenecían solo a ella. Con una actitud orgullosa y arrogante, no tenía intención de compartir su espacio con nadie. Había escuchado rumores sobre un maestro de dragones capaz de controlar a más de 100 bestias al mismo tiempo, pero no podía evitar suspirar con incredulidad. Para ella, aquello era imposible. Sabía que un maestro de dragones solo podía domesticar a un dragón a la vez. Sin embargo, la gente afirmaba que un anciano como Brit era capaz de manejar a un centenar sin dificultad. Convencida de que se trataba de una mentira, lo acusó de engañar a su querida hermana mayor. Furiosa, tomó un rastrillo con la intención de ahuyentarlo. Brit intentó detenerla y pidió que al menos lo escuchara, pero Minnie, sin pensarlo dos veces, le lanzó la herramienta. Por suerte, falló por completo. Con frialdad, le dio una última advertencia: si no quería morir, debía abandonar el país de inmediato. Acto seguido, lo echó de los establos. Brit, derrotado, sintió la amarga sensación de haber perdido otro trabajo. No importaba cuánto intentara ayudar a Minnie, ella siempre lo rechazaba con brusquedad. Su situación parecía desesperada, pero entonces recordó que los dragones ya estaban en camino hacia el bosque. En ese momento, una idea cruzó su mente. Minnie trabajaba sola en los establos, alimentando a los dragones. Anteriormente, ella misma había admitido que no confiaba en los maestros de dragones. Con cautela, Brit abrió la puerta poco a poco, provocando que Minnie diera un grito de sorpresa y saltara hacia atrás. Furiosa, le llamó de mala manera,
pero él se apresuró a tranquilizarla asegurándole que no tenía intención de entrar. En su lugar, le preguntó si podía usar el área cercana a los establos y si eso le parecía bien. Minnie, desinteresada, le respondió que no le importaba lo que hiciera en ese lugar, ya que no era su responsabilidad. Satisfecho con la respuesta, Britt comentó que se ocuparía de sus asuntos sin causar problemas. Luego mencionó que sus dragones finalmente estaban llegando. Minnie, incrédula, abrió de golpe las puertas del establo y se burló de él, acusándolo de decir tonterías. Estaba convencida de que solo estaba fingiendo haber convocado a los dragones para que se reunieran con él. Le ordenó que dejara de mentir, señalando que, si un centenar de dragones realmente estuviera en camino, deberían poder sentir temblores en el suelo. Pero Britt aseguró que les había indicado que se mantuvieran en silencio. En ese instante, un ruido sordo proveniente de un barril cercano captó la atención de Minnie. Al girarse, se encontró con un enorme dragón que gruñía junto a los establos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio cómo más dragones emergían cautelosamente del bosque. Incapaz de creer lo que estaba viendo, soltó un grito. Britt, por su parte, sintió alivio al comprobar que los dragones habían llegado a tiempo y habían seguido sus instrucciones sin hacer ruido innecesario. Minnie, atónita, finalmente aceptó que él no había mentido sobre domar a un centenar de dragones. Sin embargo, lo que más la impactó no fue el número, sino la forma en que se movían. Era impensable que tantos dragones se acercaran sin provocar estruendos. Normalmente, la llegada de uno solo bastaba para hacer temblar el suelo y llenar el aire con rugidos. Pero de alguna manera, Britt había logrado controlarlo sin causar disturbios. Frustrada, Minnie apretó los puños y se acercó a él con paso decidido. Tomándolo del cuello de la camisa, admitió para sí misma que sus habilidades eran reales. Aún así, estaba convencida de que había sometido a los dragones a un entrenamiento extremo para lograr tal obediencia. Un dragón cercano dejó escapar un gruñido bajo y débil. Minnie se cruzó de brazos con desdén y reiteró que no confiaba en los maestros de dragones. Britt no comprendía por qué era tan desconfiada. Pero Minnie le aseguró que pronto demostraría que él no era más que un fraude. Cuando era niña, Minnie adoraba leer historias sobre los maestros de dragones en los libros infantiles. A diferencia de los caballeros dragón, que luchaban junto a sus bestias, los maestros de dragones los cuidaban y los trataban como compañeros. Ella los consideraba héroes, aunque otros niños se burlaban de ella por ello. La idea de que humanos y dragones pudieran trabajar juntos como amigos la llenaba de admiración. Ahora, después de haber visto con sus propios ojos lo que Britt era capaz de hacer, no le quedó más remedio que reconocer su talento. Sin embargo, continuaba creyendo que había obligado a los dragones a obedecerlo mediante un entrenamiento brutal. Incluso sugirió que debía haberles hecho algo aterrador para que se sometieran a su control. Britt, sorprendido por la acusación, intentó detenerla y aclarar la situación antes de que continuara con sus suposiciones. Pero justo en ese momento, su atención se desvió hacia un dragón delgado y debilitado que asomaba la cabeza tímidamente desde los establos. Apenas lo vio, el dragón retrocedió y se ocultó de nuevo, pero Britt alcanzó a notar las cicatrices que marcaban su cuerpo. Minnie corrió hacia él y lo llamó Kusuke, lo que hizo que Britt asumiera que ese era su nombre. Con voz suave, Minnie se disculpó por haberlo asustado y le pidió que regresara con ella a los establos. Kusuke dejó escapar un gruñido apagado mientras Minnie lo abrazaba con ternura. Observándolo de cerca, Britt notó una cicatriz prominente en el rostro del dragón, una herida que contaba una historia que aún no conocía. Minnie le recordó a Britt que no confiaba en él en absoluto. Le advirtió que, si alguna vez intentaba tocar a sus dragones, se aseguraría de que lo lamentara. Britt quedó demasiado sorprendido para responder. No podía creer que una chica más joven que él lo hubiera intimidado de esa manera. Se sintió patético y se preguntó cómo explicaría aquello a Fianna. Justo en ese momento, Fianna apareció y le preguntó qué estaba diciendo sobre ella. Su repentina llegada lo tomó por sorpresa. Vestida de manera informal, lo saludó y le explicó que había terminado su trabajo, así que decidió pasar a verlo. Sin embargo, no tardó en notar que las cosas no iban bien entre Britt y Minnie.
Ambos se sentaron a hablar. Fianna no podía entender cómo alguien capaz de domar a 100 dragones tenía problemas para manejar a una sola chica. Brid estuvo de acuerdo, admitiendo que Minnie era más difícil de tratar que los propios dragones. Pero lo que más le desconcertaba era su aversión hacia los maestros de dragones. Fue entonces cuando Fianna le preguntó si había conocido a Kusuke. Brid recordó al dragón lleno de cicatrices y quiso saber por qué era tan importante. Fianna le explicó que Kusuke fue el primer dragón que Minnie ayudó a nacer. Ella misma le puso nombre y era su favorito. Sin embargo, al ser su primera experiencia criando un dragón, se exigió demasiado y terminó enfermando durante 3 días. Mientras se recuperaba, se pidió a un maestro de dragones del pueblo que cuidara de Kusuke. Pero cuando Minnie volvió a los establos, se encontró con una escena desgarradora. Kusuke estaba colgado, herido, encadenado y torturado. El maestro de dragones afirmó que el dragón no dejaba de gruñir, por lo que decidió castigarlo con latigazos. Luego le restó importancia a la situación, asegurándole que solo lo había golpeado demasiado fuerte y que por eso se había desmayado. Como si aquello no fuera suficiente, el hombre intentó cambiar de tema y le propuso a Minnie salir con él como forma de pago por haber cuidado de su dragón. Incluso insinuó que podía devolverle el favor con su propio cuerpo. Minnie, furiosa, le propinó un puñetazo que lo dejó inconsciente y lo hizo salir volando. Luego corrió hacia Kusuke y le quitó las cadenas. En ese momento, se reprochó a sí misma por haber dejado a su dragón en manos de otra persona, sabiendo que algo así podría ocurrir. Kusuke, débil, lamió su rostro con ternura, y Minnie lo llamó idiota por preocuparse por ella en vez de por sí mismo. El dragón había sido encadenado en todo su cuerpo, encerrado en un establo estrecho, privado de comida y castigado brutalmente. Con el tiempo, eso lo dejó debilitado y temeroso. Fianna contó cómo ese incidente hizo que Minnie comprendiera que los maestros de dragones que tanto admiraban no eran como los de los cuentos infantiles. Desde aquel día, dejó de confiar en ellos por completo. Con un suspiro, Fianna pidió comprensión y paciencia con el comportamiento de Minnie. Brid dejó escapar un largo suspiro y dijo que se sentía aliviado. Explicó que no le preocupaba la historia de Minnie en sí, sino que todo el tiempo había creído que lo odiaba porque olía mal. Fianna no pudo contener la risa. No era la respuesta que esperaba de él. Brid le pidió que no lo juzgara, ya que nunca había sido popular entre las chicas de todos modos. Fianna, aún riendo, se disculpó y le preguntó si creía que podría manejar la situación a partir de ahora. Sabía que la desconfianza de Minnie hacia los maestros de dragones era profunda y le ofreció su ayuda. Pero Brid rechazó la oferta. Aseguró que no era necesario. Le recordó que era alguien a quien él respetaba y en quien confiaba profundamente. Confiado, declaró que, si hasta una princesa creía en él, entonces tratar con Minnie sería pan comido. Con renovada determinación, reunió a sus dragones, decidido a demostrarle a Minnie lo que significaba ser un verdadero maestro de dragones. Unos días después, Minnie despertó en los establos. No podía creer que se hubiera quedado dormida mientras trabajaba. Buscó a Kusuke a su lado, pero el dragón ya no estaba. Al levantar la vista, lo vio asomándose por la rendija de la puerta, observando algo con gran interés. Curiosa, Minnie se acercó para ver que estaba mirando su dragón. Afuera, vio a Brid cubierto de tierra mientras daba instrucciones a los dragones, que trabajaban en perfecta sincronía construyendo una casa. Se movían con precisión y organización, siguiendo sus órdenes sin dudar. Minnie quedó impresionada por el cambio en el paisaje. En solo unos días, el área árida y vacía había sido transformada en algo increíble. Era lógico que un centenar de dragones pudieran lograrlo, pero coordinar a tantos de manera eficiente normalmente requeriría de un equipo de personas. Sin embargo, Brid lo hacía solo, como si los dragones fueran una extensión de su propio cuerpo. Frunció el ceño con escepticismo. Pero mientras lo observaba trabajar con una sonrisa en el rostro, se dio cuenta de algo. Los dragones no mostraban resistencia. No lo temían. De hecho, parecía que confiaban en él plenamente. De repente, Kusuke dejó su lado y se acercó a los dragones de Brid. Minnie intentó llamarlo de vuelta,
pero Brit la detuvo. Minnie entró en pánico y afirmó que Kusuke había desarrollado miedo hacia los demás desde aquel incidente. No solo temía a los humanos, sino también a otros dragones. Insistió en que Kusuke era completamente indefenso sin ella y que, si los otros dragones lo atacaban o lo herían, no habría nada que pudiera hacer para ayudarlo. Brit, sin alterarse, le dijo que observara. Minnie guardó silencio y volvió la vista hacia Kusuke. Para su sorpresa, no ocurrió nada violento. Kusuke simplemente se mezcló con los demás dragones. Brit explicó que los dragones criados por humanos solían evitar a los de su misma especie y volverse desconfiados con ellos. Sin embargo, era necesario permitirles interactuar con otros dragones. De lo contrario, perderían la oportunidad de desarrollarse y madurar. Minnie comprendió que las señales siempre habían estado allí. Kusuke a menudo observaba a los otros dragones desde lejos y se mostraba cauteloso en su presencia. En el fondo, siempre había sentido que algo no estaba bien, pero no se había atrevido a enfrentarlo. Ahora lo veía con claridad, había sido ella quien lo había mantenido apartado de los demás. Era su culpa. Brit continuó hablando y mencionó lo increíble que era Kusuke. Explicó que, cuando un dragón perdía la confianza en las personas, solía evitarlas para siempre. Sin embargo, Kusuke, a su manera torpe y temerosa, estaba intentando salir de su aislamiento y enfrentarse a él directamente. Al escuchar esto, Minnie bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Brit notó su reacción, pero en lugar de hacer un comentario al respecto, simplemente declaró que era hora de terminar con todo. Los dragones se reunieron a su alrededor con actitud amigable. Minnie los observó y recordó las ilustraciones de los cuentos infantiles sobre los maestros de dragones. En ese momento, comprendió que no podía compararse con Brit. Él había logrado algo que ella no, ganarse la confianza de los dragones de verdad. A la mañana siguiente, los nuevos establos para los dragones quedaron terminados. Brit agradeció a los dragones por su ayuda, y estos gruñeron en respuesta. Confiaba en que el nuevo establo podría albergar hasta 100 dragones, aunque aún necesitaba fabricar algunas herramientas por su cuenta. Mientras martillaba clavos, sus pensamientos volvieron a Minnie. Se preguntó dónde estaba y si seguía molesta con él por haber involucrado a Kusuke. En ese instante, perdió la concentración y se golpeó la mano con el martillo. Minnie apareció justo en ese momento y lo llamó patético. Brit, aún sobándose la mano, le preguntó dónde había estado. Minnie, con actitud despreocupada, respondió que había salido a buscar algunos suministros para él. Le sugirió que dejara de fabricar herramientas por su cuenta y que, si necesitaba algo, se lo pidiera a ella. Luego, con un leve rubor en las mejillas, agregó que podía pasarse por sus establos cuando quisiera. Brit la miró sorprendido y le preguntó si eso significaba que lo aceptaba. Minnie, aún sonrojada, desvió la mirada y respondió que solo le estaba ayudando porque, después de todo, parecía ser un poco útil. También mencionó que lo hacía por el bien de Fianna. Brit tomó sus manos y le agradeció por las herramientas. Minnie se sobresaltó y exigió saber por qué de repente estaba sosteniendo sus manos. Brit se disculpó rápidamente. Se dio cuenta de que sus guantes estaban sucios y sus manos cubiertas de sudor por el trabajo. Supuso que Minnie odiaría que la tocara en ese estado. Minnie miró sus manos, suspiró y lo llamó tonto, asegurando que estaba completamente equivocado. Luego, soltó una leve risa, se dio la vuelta y lo llamó raro. Por primera vez, Minnie sonrió frente a él. En ese momento, quedó claro que finalmente había encontrado al maestro de dragones que siempre había admirado en los libros de su infancia. En el Imperio de Dragonia, Sara Valliaden, capitana de la Fuerza de Caballeros Dragón, se presentó ante el emperador para informarle que apenas quedaban dragones en los establos. Explicó que las unidades de patrulla ya habían sido enviadas a buscar a los dragones que escaparon. El emperador Bombard, rodeado de jóvenes doncellas, escuchó el informe con indiferencia y preguntó cuál debía ser el siguiente paso. Sara mencionó que estaban considerando comprar nuevos dragones y que ya había designado agentes en la ciudad comercial de Zeta para encargarse de la tarea. Bombard suspiró y expresó su decepción. Preguntó si esa era realmente la mejor solución que podía ofrecer.
Le recordó que le había concedido el rango de general de caballería por sus habilidades excepcionales y no porque deseara convertirla en su concubina. Como había esperado, las mujeres eran inútiles. Sara había sido una vez general de un país que Dragonia conquistó. Cuando su pueblo fue tomado como rehén, no tuvo más opción que jurar lealtad a Bombard. El emperador, sin embargo, anunció algo inesperado, afirmó que ya no necesitaban dragones. Sara no pudo ocultar su confusión. Bombard explicó su razonamiento con evidente orgullo. Declaró que entrenar bestias era una opción mucho más práctica. Los dragones requerían demasiado dinero y esfuerzo para ser mantenidos. Alimentarlos, proporcionarles agua y cuidados médicos suponía una carga para los recursos del imperio. En cambio, las bestias eran más fáciles de capturar y no huían ni morían con tanta facilidad. Con una sonrisa, proclamó que aquella era la idea más brillante que había tenido en su vida. Sara salió de la sala del trono con el ceño fruncido. No había forma de que unas simples bestias obedecieran órdenes humanas. Incluso los dragones entrenados tardaban en confiar en los humanos. Sin embargo, Bombard le había ordenado a Sara que lo hiciera funcionar y, como su subordinada, no podía negarse. Mientras pensaba en una solución, recordó a un hombre que alguna vez vivió en el imperio. Tenía un talento único para tratar con los dragones, moviéndolos como si fueran una extensión de su propio cuerpo. Su conocimiento sobre estas criaturas era tan profundo que podía diagnosticar sus heridas o enfermedades al instante. Si lo hubiese querido, tenía el poder suficiente para destruir el castillo entero. Pero ya no estaba. Se había marchado sin siquiera despedirse, y Sara aún no podía creerlo. Se preguntaba dónde estaría ahora. Mientras tanto, Brit trabajaba en la construcción de sus nuevos establos para dragones cuando Minnie apareció, ofreciéndose a mostrarle la ciudad. Él la miró por un momento antes de preguntar quién era. Minnie frunció el ceño, molesta, y le reclamó que debería reconocerla. Brit, aún confundido, comentó que se veía diferente a lo habitual. Minnie explicó que vestía de esa manera en sus días libres. Él admitió que le quedaba bien, aunque, en realidad, era la primera vez que Minnie se vestía así. Cuando él le preguntó por qué estaba allí, ella le señaló que llevaba días trabajando sin descanso y que necesitaba un respiro. Brit pareció desconcertado ante la idea de tomarse un día libre. Minnie, al notar su reacción, comprendió que probablemente había pasado por momentos difíciles en el pasado. Le explicó que Fianna le había pedido que se asegurara de que descansara un poco. Sin darle oportunidad de discutir, lo arrastró a limpiarse antes de salir. Poco después, montaron un dragón volador y se dirigieron a la ciudadela de Levatin. Durante el viaje, Brit compartió que, cuando vivía en Dragonia, solía trabajar desde la mañana hasta la noche. Ahora que tenía un lugar al que regresar, pensaba que no necesitaba tomarse días libres. Minnie le dijo que dejara de pensar tanto en ello, pues ya estaban en la ciudad y no tenía sentido seguir preocupándose. Al aterrizar, Brit observó con asombro el movimiento constante de la gente. Las calles estaban llenas de mujeres y ancianos que se desplazaban de un lado a otro. Minnie explicó que la mayoría de los habitantes vivían allí, lo que hacía que la ciudad estuviera tan animada. Brit miraba todo con los ojos bien abiertos, maravillado por el ambiente. Minnie, al notar su expresión, le recordó que ya era un adulto y que no debía comportarse como un niño asombrado. Como su superiora, le advirtió que no la avergonzara. Brit se disculpó, admitiendo que nunca había experimentado algo así. En ese momento, Minnie divisó un puesto de comida y le entregó un pincho de carne. Brit dudó por un instante, preocupado por causar algún problema, pero finalmente le dio un mordisco. Se quejó de inmediato de lo caliente que estaba, pero Minnie lo ignoró y le dijo que siguiera comiendo. Tras otro bocado, su expresión cambió. La carne era tierna, jugosa y se deshacía en su boca. Minnie le reveló que se trataba de carne de lagarto espinoso. Brit comentó que nunca había probado algo tan sabroso. Sabía que estas criaturas eran versiones más pequeñas de los dragones y que su agresividad las hacía difíciles de cazar. Al pensarlo, se dio cuenta de que la caza de estos animales probablemente proporcionaba un ingreso estable para la ciudad.
Agradeció a Minnie por el gesto y declaró que nunca renunciaría a un trabajo tan gratificante. Ella sonrió con picardía y le dijo que tenía algo aún más delicioso que mostrarle, sosteniendo el pincho de carne de una manera que no pasó desapercibida para él. Poco después, se dirigieron al mercado, un lugar bullicioso donde se vendían alimentos crudos, procesados y cocidos. Minnie le preguntó qué opinaba de su mayor orgullo, el mercado de la ciudad. Britt notó que el lugar tenía aún más vida que el resto de la ciudad. Minnie le explicó que las bestias cazadas eran traídas allí, cortadas en partes más pequeñas y vendidas a los comerciantes. Como recientemente habían logrado una gran caza, el mercado estaba más concurrido de lo habitual. Cuando Britt preguntó por esa gran caza, Minnie respondió con orgullo que todo había sido gracias a Fianna. Habían logrado derribar a una gran pitón, y seguramente su piel y huesos ya estaban en venta. Britt no se sorprendió, conociendo la capacidad de Fianna. Ahora que Minnie lo mencionaba, también notó la presencia de comerciantes de otros países entre los vendedores. Minnie le señaló a un anciano con habilidades impresionantes y le mostró un par de guantes que podían considerarse una obra de arte. Britt, sosteniendo la mano de Minnie mientras examinaba los guantes, reconoció la destreza del artesano. Minnie, sonrojada, le recordó que solo le había dado permiso para mirar, no para sujetarla. De repente, una multitud se reunió alrededor de la gran pitón. Era más grande que cualquier otra que Britt hubiese visto antes. Minnie notó que todos tenían dificultades para procesarla, ya que la mayoría eran ancianos con poca fuerza. Britt decidió intervenir y ayudar. Los ancianos lo reconocieron de inmediato y se sintieron aliviados de contar con un joven que los asistiera, pues sus espaldas ya estaban resentidas. Le indicaron que arrancara la piel de la pitón. Britt respiró hondo y, con su gran fuerza, la desgarró con facilidad, dejando a todos impresionados. Todos los presentes quedaron impresionados, conscientes de que ni siquiera 5 personas juntas habrían podido lograrlo. Una vez finalizado el proceso, estallaron en aplausos y agradecieron a Britt por su ayuda. Minnie también lo elogió. Britt, aliviado, suspiró al ver que no había dañado la piel en el proceso. Minnie lo miró con extrañeza, así que él le explicó que un solo movimiento en falso habría podido rasgarla, reduciendo su valor considerablemente. Minnie se rió y le dijo que no dijera tonterías, ya que ningún humano sería capaz de desgarrar la piel de una gran pitón. Sin embargo, su expresión cambió cuando se percató de lo cerca que había estado de hacerlo. Por un momento, se preguntó cuánta fuerza tenía en realidad. Tal vez el haber trabajado con dragones durante tanto tiempo lo había fortalecido más allá de lo normal, pero incluso así, los humanos debían tener un límite. Aún así, no podía ignorar la sospecha de que la fuerza de Britt podía rivalizar con la de los propios dragones, por más inverosímil que pareciera. Los ancianos del pueblo se reunieron a su alrededor para agradecerle nuevamente. Aquella tarea había sido demasiado difícil para ellos. Britt se alegró de haber podido ayudar, pero los ancianos parecían incómodos al notar que su ropa, antes impecable, estaba cubierta de suciedad. Entre risas, Britt les dijo que ellos tampoco estaban en mejor estado. Los ancianos respondieron que estaban acostumbrados y que, además, no querían desperdiciar agua, ya que el país no contaba con una fuente de agua adecuada. Suspiraron, deseando tener un río donde pudieran lavarse con facilidad. Britt recordó entonces que el país carecía de un río grande y que dependía principalmente de pozos. Para empeorar las cosas, la mayoría de los habitantes eran ancianos o niños, lo que dificultaba el transporte de agua. Se imaginó lo mucho que cambiaría el pueblo si tuvieran un río, cuánto se desarrollaría y lo feliz que haría a Fianna. Perdido en su imaginación, visualizó a Fianna con un traje de baño, sonriendo mientras lo arrastraba al agua. Su piel suave brillaba bajo el sol y su figura irradiaba energía. En su mente, la vio resbalar sobre una roca y caer al agua, empapada y mirándolo con una expresión traviesa. ¿Y cómo piensas compensarme por esto?, le preguntaba con picardía. Sacudiendo la cabeza, Britt se dio un puñetazo en la cara para alejar esos pensamientos. Minnie, extrañada, le preguntó qué estaba haciendo, pero él desvió la mirada y le dijo que no era nada. Minnie, sin insistir demasiado,
admitió que tener un río realmente les ayudaría, ya que ella también quería refrescarse. Aún distraído, Britt comentó sin pensar que tal vez podría encontrar una forma de traer agua de otro lugar. Minnie lo miró con curiosidad, preguntándose si realmente había dicho eso en voz alta. En cuestión de segundos, todos a su alrededor se emocionaron. Minnie le preguntó con entusiasmo si realmente podría hacerlo. Los ancianos, impresionados, afirmaron que era de esperarse de alguien en quien Fianna confiaba. Los niños lo miraban con ojos brillantes, llenos de ilusión, y le preguntaban si por fin tendrían un río. Los ancianos asintieron, convencidos de que Britt lo haría realidad. Sin embargo, también se preguntaban cómo lo lograría, dado que no había ríos cercanos. Uno de ellos recordó a los demás que no debían dudar de él. Después de todo, era el hombre que la princesa había traído consigo. Seguro tenía un plan. Pero la verdad era que Britt solo había divagado en su imaginación, y ahora todos lo miraban con esperanza, agradeciéndole como si ya lo hubiera hecho. Sin escapatoria, no tuvo más opción que encontrar la manera de hacerlo realidad. Poco tiempo después, el río fue completado, y Britt se relajaba bajo el sol. Fianna y Minnie aparecieron entonces, vistiendo trajes de baño. Fianna lo invitó a unirse a ellas, comentando que el agua estaba refrescante. Minnie agregó que el mayor responsable de la creación del río no debía quedarse al margen. Con una sonrisa resignada, Britt terminó por aceptar. Más tarde, Fianna comentó que se había divertido. Britt miró a su alrededor y preguntó si Minnie ya se había ido. Fianna le respondió que estaban solos y, con suavidad, tomó sus manos ásperas. El corazón de Britt latió con fuerza al verla mirarlo fijamente a los ojos. Fianna se inclinó hacia él, acercando lentamente su rostro al suyo. Pero todo había sido un sueño. En lugar de un beso, Britt despertó de golpe al sentir los dientes de un dragón mordiéndolo. La criatura tenía hambre y no estaba dispuesta a esperar más. Horas después, en los establos, Minnie no podía creer lo que acababa de escuchar. Con los brazos cruzados, miraba a Britt con incredulidad. Durante todo ese tiempo, había creído que él tenía un plan para crear el río, pero resultó ser solo un desliz de su imaginación. Britt, avergonzado, hizo una profunda reverencia y se disculpó sinceramente. Minnie suspiró y admitió que ella también se había dejado llevar por la emoción. Aún así, no podía evitar preguntarse en qué estaba pensando Britt cuando se distrajo tanto. Él, sin querer admitir la verdad sobre los trajes de baño, desvió la conversación y dijo que no era nada importante. Minnie lo observó con desconfianza, pero decidió dejarlo pasar. Sin embargo, mencionó que los rumores sobre el río seguramente ya habrían llegado a oídos de Fianna. El rostro de Britt palideció. Si la situación empeoraba, podría ser visto como un mentiroso y un fraude. Podría perder el trabajo por el que tanto había trabajado, y lo que era aún peor, sus dragones podrían ser sacrificados como castigo. No tenía opción. Si quería evitarlo, tenía que encontrar una fuente de agua real. Más tarde, en el bosque, Minnie se burló de Britt, llamándolo cobarde por preocuparse tanto por los rumores. Britt suspiró y explicó que, si solo se tratara de él, no le importaría, pero odiaría que Minnie o Fianna terminaran involucradas. Minnie se sonrojó levemente y aseguró que no le molestaría en absoluto. Mientras escalaban un acantilado, Britt le dijo que no era necesario que lo siguiera. Minnie, con una sonrisa desafiante, le recordó que aún era su superior y que el bosque era peligroso. Luego, le preguntó cómo planeaba encontrar una fuente de agua. Britt respondió que pensaba pedir ayuda a alguien. Al llegar a la cima, encontró un pozo y llamó a Undine, un dragón de agua de color azul marino. Esta especie de dragón prefería vivir en entornos acuáticos, donde podía acechar a sus presas con mayor facilidad. Aunque su pequeño cuerpo lo hacía más lento en comparación con otros dragones, aún era lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de la mayoría de las marchas. Muchos soldados lo elogiaban por ser una criatura adorable y fácil de montar. Cuando Minnie vio a Undine, Britt le explicó que los dragones de agua eran capaces de detectar fuentes de agua.
En particular, Undine tenía un sentido del olfato tan agudo que podía percibir agua clara a 1 kilómetro de distancia. Minnie quedó sorprendida de que pudiera detectar agua desde tan lejos, especialmente en un bosque lleno de distintos aromas. Brit le aclaró que Undine solo reaccionaba al agua limpia, lo que le resultaba muy útil. Si lo seguían, encontrarían una fuente confiable. El bosque era demasiado extenso para buscar sin rumbo fijo. Minnie estuvo de acuerdo y explicó que se extendía por varios kilómetros en todas direcciones, por lo que hallar agua dependería en gran medida de la suerte. Brit no quería perder demasiado tiempo, ya que si tardaban demasiado, la gente podría empezar a considerarlo un farsante. De pronto, Brit notó la presencia de alguien más y preguntó qué hacía allí. Minnie le explicó que era un cazador practicando el lanzamiento de lanzas, ya que era peligroso acercarse demasiado a las bestias. Brit observó que la lanza tenía una cuerda atada, lo que permitía a los cazadores recuperar el arma y evitar que la presa escapara. Aquello le dio una idea. Le pidió al cazador que le prestara la lanza por un momento y, tras obtener su permiso, reemplazó la cuerda con una más larga y resistente. Minnie, intrigada, le preguntó qué planeaba hacer. Brit sonrió y le explicó que había encontrado una forma de rastrear el olor del agua sin necesidad de recorrer todo el bosque. Apretó la lanza con fuerza y la lanzó con toda su potencia, haciéndola volar a lo lejos. Cuando se clavó en el suelo, la recuperó de un tirón y le acercó la punta a Undine para que la olfateara. El dragón sacudió la cabeza, indicando que no había detectado nada. Brit repitió el proceso en otra dirección. Minnie comprendió entonces su estrategia. Estaba intentando que Undine captara el aroma del agua subterránea, lo que les permitiría ampliar su zona de búsqueda. Brit confirmó que era el método más rápido para encontrar agua, aunque solo funcionaba gracias al agudo sentido del olfato de Undine. Minnie pensó que también se debía a la increíble fuerza de Brit. En su segundo intento, Undine olfateó la lanza y, de repente, dejó escapar un rugido. Brit supo en ese instante que habían dado con algo. Sin perder tiempo, se internaron en el bosque con Undine guiándolos. A medida que avanzaban, la excitación del dragón aumentaba. Minnie se percató de que no se encontraban con ninguna bestia en el camino, lo cual le pareció extraño. B. Reed, con un gesto despreocupado, explicó que había dejado caer excremento de dragón a lo largo del trayecto. Su olor era lo suficientemente fuerte como para ahuyentar a las criaturas más pequeñas. Incluso sacó un puñado de su bolsillo para mostrarle. Minnie lo miró con asco y le dijo que no le enseñara cosas tan repugnantes. Brit continuó explicando que el hedor del excremento era tan potente que ni siquiera las moscas se acercaban a él. Además, podía usarse como una especie de marcador para evitar perderse en el bosque. Minnie, aunque sorprendida por la utilidad de algo tan desagradable, comentó que nunca habría imaginado que el excremento de dragón sirviera para tanto. Brit admitió que se vio obligado a aprender sobre ello debido a su tiempo en el ejército del Imperio de Dragonia. Durante su servicio, había sido abandonado más veces de las que podía contar y había pasado por muchas situaciones difíciles. De repente, Undine rugió con entusiasmo y saltó al frente. Brit sonrió y anunció que por fin habían llegado a la fuente de agua. Emergieron de la densa vegetación y encontraron un estanque. Sin embargo, era demasiado pequeño para desviar un río hasta la ciudadela. Minnie suspiró, lamentando que no sirviera para lo que necesitaban, pero aceptó que no había nada más que pudieran hacer. Como recompensa por su esfuerzo, sugirió darse un baño antes de regresar. Brit, sin embargo, no apartó la vista de Undine. Algo no encajaba. El dragón había reaccionado con demasiada fuerza como para que solo se tratara de un estanque pequeño. Minnie notó entonces una gran roca de la que brotaba un pequeño arroyo de agua. Brit la observó con detenimiento y supuso que era la verdadera fuente del estanque. Minnie se preguntó si deberían intentar moverla. Brit estuvo de acuerdo y empujó la roca con todas sus fuerzas. Minnie observó con asombro cómo ésta se desplazaba ligeramente. Brit, incrédulo, negó con la cabeza y aseguró que era imposible que él la hubiera movido. Sin embargo, Minnie señaló las marcas en el suelo, prueba de que efectivamente se había desplazado.
Aún así, parte de la roca estaba atascada en un acantilado cercano, y ni siquiera Undine podía moverla por completo. De hecho, el dragón ya se había olvidado del asunto y estaba distraído masticando la hierba cercana, completamente feliz. Brit se sumergió en el agua para refrescarse la cabeza, ya que tanto pensar le había provocado un fuerte dolor. Mientras el agua fría aliviaba su malestar, notó lo cristalina que era. Normalmente, el agua proveniente de las montañas solía ser turbia, pero al haber sido descubierta por Undine, era completamente pura. Mientras observaba el fondo del estanque, distinguió algunas ramas blancas entre las rocas y las hojas. En ese momento, algo pareció moverse, aunque descartó la idea de que fuera un pez, pues el agua de manantial no solía albergarlos. De repente, burbujas comenzaron a emerger del fondo. Brit sacó la cabeza del agua justo cuando un gran pedazo de roca flotó hacia la superficie, dejándolo perplejo. Minnie también lo notó y lanzó una advertencia. No era una roca. Era una enorme bestia. Antes de que pudiera reaccionar, el monstruo golpeó el agua con su cuerpo, generando una fuerte succión que arrastró a Brit hacia las profundidades. Minnie gritó su nombre, pero él ya estaba sumergido. El monstruo se acercó rápidamente y trató de devorarlo. Brit logró impedir que sus mandíbulas se cerraran sobre él, pero un solo error bastaría para hacerlo pedazos. En ese instante, reconoció a la criatura, era un cocodrilo triturador, una bestia que solía habitar estanques y ríos. Estos monstruos poseían músculos faciales increíblemente fuertes y una mordida capaz de pulverizar conchas y huesos con facilidad. Cualquier criatura atrapada en sus fauces terminaría reducida a pulpa, como si hubiera pasado por un molino, razón por la cual se les llamaba cocodrilos trituradores. Fue entonces cuando Brit comprendió que las ramas blancas que había visto antes no eran más que fragmentos de huesos triturados, restos de animales que la criatura había emboscado mientras bebían del estanque. Sin embargo, este cocodrilo triturador era mucho más grande de lo normal, casi el doble del tamaño de Undine. Imaginó que Minnie intentaría dar órdenes a Undine, pero sabía que su dragón estaba demasiado distraído en su propio mundo. Por ahora, tenía que arreglársela solo. Forcejeó para separar las mandíbulas del monstruo, pero los colmillos ya habían perforado su espalda. A ese ritmo, no aguantaría un minuto más. Entonces recordó algo de su infancia. Una vez, un dragón había mordido su guante y, al no encontrar otra forma de liberarse, Brit había estornudado. Sorprendido por el sonido, el dragón había aflojado su agarre. Fue en ese momento que Brit comprendió algo, no importaba lo fuerte que fuera un enemigo, si perdía la concentración mientras aplicaba fuerza, siempre había una oportunidad para contraatacar. Decidido, Brit liberó una de sus manos y rebuscó en su bolsillo. Sacó un poco de excremento de dragón y lo lanzó directamente a la garganta del cocodrilo triturador. La criatura lo tragó sin darse cuenta y, de inmediato, comenzó a retorcerse y rugir de agonía. Los cocodrilos trituradores tenían una vista deficiente y dependían en gran medida de su olfato. El hedor insoportable del excremento de dragón lo desorientó por completo, dándole a Brit la oportunidad de escapar. Soltó las fauces del monstruo y le dio una fuerte patada, impulsándose hacia atrás. Aunque aliviado de haber escapado, pronto se dio cuenta de que aún estaba muy lejos de la superficie y le faltaba aire. En lugar de rendirse, se sumergió más y tomó una roca del fondo del estanque. Al levantarla, burbujas comenzaron a salir de debajo de ella. De inmediato, la presión del agua lo empujó hacia arriba. Pero la bestia aún no había terminado con él. El cocodrilo triturador se lanzó tras él, avanzando con velocidad. Brit, sin perder la calma, le arrojó la roca directamente a la boca y usó su superficie como punto de apoyo. Aprovechando la corriente ascendente de burbujas, se impulsó con todas sus fuerzas. Con la corriente a su favor, ascendió rápidamente hasta la superficie. Al salir del agua, vio a Minnie tratando de hacer que Undine reaccionara. Apenas lo vio, corrió hacia él y le preguntó si estaba bien. Brit, aún jadeante, le aseguró que sí. Minnie lo felicitó por haber sobrevivido al ataque del cocodrilo triturador, pero le comentó que Undine no se había movido ni un centímetro.
Brit miró al dragón y comprendió la razón. Undine estaba demasiado entretenido con la hierba del lugar. Finalmente, Undine levantó la vista y miró a Brit con asombro, notando lo maltrecho que estaba. Brit se cruzó de brazos y se quejó de lo mucho que había tardado en darse cuenta de que casi se ahogaba. Minnie intentó ayudarlo a levantarse, pero, de repente, el cocodrilo triturador emergió de nuevo. Esta vez, su enorme boca estaba abierta de par en par, listo para devorarlos a ambos de un solo bocado. No tuvieron tiempo de reaccionar. La criatura había expulsado la roca de su boca y se disponía a atacar de nuevo. Brit estaba demasiado exhausto para moverse. Todo parecía perdido. Sin embargo, justo antes de que la bestia pudiera lanzarse sobre ellos, algo cambió. El monstruo se detuvo en seco y comenzó a temblar de miedo. Undine, con una expresión confiada, se colocó entre ellos y la bestia. Sus ojos afilados reflejaban una amenaza silenciosa pero mortal. El cocodrilo triturador retrocedió, su cuerpo temblando ante la presencia del dragón. Lentamente, volvió a sumergirse en el agua, completamente sumiso. Esa era la autoridad de un dragón. Los dragones eran descendientes de los antiguos señores que una vez dominaron todo el continente. A pesar del tiempo, su orgullo y poder seguían marcados en la memoria de las criaturas inferiores. No importaba cuán grande o feroz fuera un monstruo. Frente a un dragón, su instinto ancestral les recordaba su lugar. Undine se acercó con calma al cocodrilo triturador y, con total tranquilidad, le dio unas palmadas en la cabeza, como si fuera una simple mascota. Minnie quedó impresionada por la facilidad con la que Undine logró imponerse ante una bestia mucho más grande que él, confiando únicamente en su determinación. Brit le explicó que los dragones de agua habían sido capaces de someter a los cocodrilos trituradores desde tiempos antiguos y que, de hecho, solían cazarlos. Creía que el miedo inculcado en estas criaturas en el pasado aún no había desaparecido por completo. Señaló que el cocodrilo triturador parecía haber aceptado a Undine como su amo. Aprovechando la oportunidad, el dragón decidió descansar sobre el enorme cuerpo flotante de la bestia. Fue entonces cuando a Brit se le ocurrió una idea. Ató una cuerda resistente alrededor de una roca y, a través de Undine, le dio instrucciones al cocodrilo triturador. Minnie, curiosa, le preguntó qué estaba haciendo, y él respondió con naturalidad que simplemente estaba consiguiendo que el cocodrilo los ayudara. Dado que ya habían comprobado la increíble fuerza de la bestia, pensó que podrían usarla para mover la enorme roca. Minnie observó con asombro cómo Brit transmitía sus órdenes a Undine, quien a su vez las comunicaba al cocodrilo. No pudo evitar admirar su ingenio. Brit reconoció que el plan era un poco descabellado, pero también inteligente. Minnie se ofreció a ayudar y tomó la cuerda. Los cuatro tiraron con todas sus fuerzas, y Brit los animó, asegurando que lo estaban haciendo bien. Con un último y poderoso esfuerzo, lograron apartar la roca. De inmediato, el agua brotó del suelo con fuerza. Al ver la cantidad de agua que fluía, Brit comentó que sería suficiente para formar un río. Ahora solo necesitaban la ayuda de los dragones para cavar un canal y dirigir el agua hacia la ciudad. Pero entonces Minnie notó algo preocupante. El agua no solo brotaba en gran cantidad, sino que la roca había estado sosteniendo una grieta en el acantilado cercano. Al liberarla, la grieta se expandió y la roca se partió, provocando una inundación repentina. Brit y Minnie entendieron al instante que habían cometido un error. Las fisuras se multiplicaron y el agua desbordó con violencia, arrastrándolos consigo. Por suerte, Undine estaba cerca y los atrapó antes de que fueran arrastrados por la corriente. Brit y Minnie subieron a su lomo y siguieron la inundación que se extendía desde el estanque. Brit empezó a preocuparse. Si el agua llegaba a la ciudad, podría causar graves daños. Justo en ese momento, una voz familiar lo llamó desde el cielo. Fianna, montando su dragón volador, se acercaba a toda velocidad. Brit se sorprendió al verla. Fianna preguntó si la inundación era obra suya. Tanto Brit como Minnie se inclinaron de inmediato, disculpándose. Brit admitió que se había excedido y que, después de haberle dado esperanzas a Fianna, terminó provocando una catástrofe en la ciudad. Fianna intentó decir algo, pero Brit,
con expresión solemne, insistió en que su error era imperdonable y que asumiría la responsabilidad, incluso si eso significaba pagar con su vida. Minnie intervino rápidamente, asegurando que la culpa era suya y rogándole a Fianna que perdonara a Brid. De repente, Fianna estalló en carcajadas. Les dijo que estaban malinterpretando la situación y que lo entenderían cuando lo vieran por sí mismos. Siguiendo su indicación, el grupo atravesó el bosque para regresar a la ciudad. Cuando finalmente llegaron, la sorpresa los dejó sin palabras. Brid abrió los ojos de par en par al ver un río fluyendo bajo el puente de la ciudad, rodeado de personas que se habían reunido a su alrededor. Incluso Minnie quedó boquiabierta. El pueblo no había sido destruido. El río que esperaban crear realmente existía. Brid recordó que había visto llanuras en esa zona antes, por lo que estaba convencido de que la ciudad debería haber quedado inundada. Pero algo había cambiado. Minnie señaló a un grupo de ancianos que trabajaban con palas y herramientas. Los ancianos les explicaron que, tras la partida de Brid y Minnie, los aldeanos habían trabajado juntos sin descanso y, para su alivio, lograron terminar justo a tiempo. Brid quedó atónito. Jamás habría imaginado que la gente del pueblo trabajaría tan duro en un plan con tan pocas probabilidades de éxito. Sabía que los rumores podían propagarse rápido, pero nunca pensó que los aldeanos se esforzarían tanto sin una prueba concreta de que funcionaría. Fianna entonces les reveló que ella había estado a cargo de todo. Brid supuso que había dado órdenes directas para coordinar los esfuerzos. Minnie, aún procesando lo ocurrido, le preguntó si había considerado la posibilidad de que Brid fallara. Si eso hubiese ocurrido, todo el trabajo de los aldeanos habría sido en vano. Pero Fianna respondió con confianza. Nunca dudó de Brid. Porque él era la persona en la que había decidido depositar su confianza. Brid no supo qué responder. Por un lado, le alegraba saber que Fianna confiaba tanto en él. Pero por otro, se preguntó si acaso no lo estaba sobreestimando demasiado. Fianna, con una sonrisa serena, afirmó que tenía un buen motivo para creer en él. Estaba convencida de que Brid era capaz de lograr cosas mucho mayores que ésta y aseguró que, en el fondo, él también lo sabía. Brid suspiró, restándole importancia. Solo era un maestro de dragones. Pero Fianna no se dejó convencer. Con una expresión desafiante, le dijo que esperaba aún más de él la próxima vez. Brid se rindió ante la situación y comenzó a preguntarse si acaso era un masoquista por dejarse arrastrar con tanta facilidad. Cuando Minnie preguntó qué le pasaba, Brid admitió que ya ni siquiera se entendía a sí mismo. Fianna, con una sonrisa, comentó que aquel era el momento del glorioso regreso de su héroe. En el bosque del norte de Dragonia, un grupo de soldados luchaba por mover a un lagarto espinoso con la esperanza de domesticarlo como bestia de guerra. Sara observaba la escena y se preguntaba si aquel comportamiento salvaje y agresivo era simplemente parte de la naturaleza de esas criaturas. Los soldados se quejaban de lo difícil que era domarlas, sobre todo en comparación con los dragones, que mostraban una obediencia mucho mayor hacia los humanos. Sara empezó a sospechar que hacer que una bestia siguiera órdenes sería prácticamente imposible. Incluso con la ayuda de varias personas, apenas lograban mantener a la criatura bajo control, y mucho menos alguien podría montarla. De repente, un fuerte estruendo los interrumpió. Un hombre bullicioso apareció con total confianza, dominando sin esfuerzo a un lagarto espinoso y, para asombro de todos, montándolo con facilidad. Con un simple tirón de la cuerda, el hombre ahorcó a la bestia y, con un movimiento impresionante, la arrojó al aire. Luego, cayó sobre ella, usándola como cojín para suavizar su aterrizaje. Con una sonrisa arrogante, miró a Sara y le preguntó qué le había parecido su demostración. Se trataba de Marco Don Dragonia, el cuarto príncipe de Dragonia. Sara admitió que su hazaña era impresionante. Había escuchado que Marco se había unido a la Orden de los Caballeros porque tenía pocas posibilidades de heredar el trono. Aún así, su fuerza demostraba que llevaba sangre real en sus venas. Sin embargo, Sara no sentía simpatía por él. Marco se acercó sin invitación y, con total descaro, tocó el mentón de Sara. Confiado, le dijo que no solo era hábil domando bestias, sino también mujeres,
y le preguntó si quería comprobarlo por sí misma. Sara apartó su mano de inmediato y lo llamó asqueroso. Marco soltó una carcajada y le dijo que no se enojara tanto, que solo estaba bromeando. En ese instante, Sara tuvo claro que no soportaba a Marco. En su ciudad natal, hombres como él no existían. Si tan solo su gente no hubiera perdido contra aquellos ladrones de Dragonia. Sin darle importancia a su reacción, Marco anunció que ya que estaban en la zona, atacarían una aldea cercana. Les dijo a los soldados que podían quedarse con cualquier licor o mujer que encontraran. Los hombres vitorearon, aunque algunos parecían incómodos, pues estaban en territorio extranjero y temían que los lugareños pudieran resistirse. Marco se rió con desdén y afirmó que solo los idiotas se atreverían a desafiar a Dragonia. Si alguien intentaba resistirse, simplemente los matarían. Mientras tanto, en Levatin, Brid estaba sentado rodeado de frutas y verduras, sin entender muy bien por qué se las habían dado. Minnie le explicó que los granjeros se las ofrecían en señal de gratitud. Los campesinos confirmaron sus palabras, explicando que habían sufrido mucho tiempo por la escasez de agua. Ahora que Brid había creado un río, su agricultura mejoraría considerablemente. Uno de los granjeros, visiblemente aliviado, confesó que ya no tendrían que vender a sus propios familiares y llamó a Brid un mensajero de los dioses. Brid, incómodo con tales alabanzas, respondió que solo había hecho lo que le pareció correcto. Minnie insistió en que merecía algo más que simples palabras de agradecimiento. Brid se sintió abrumado. No esperaba que su idea, que había propuesto casi al azar, terminara funcionando tan bien. Los granjeros también mencionaron que estaban organizando una gran fiesta en su honor y le pidieron que asistiera. Brid dudó, pues tenía trabajo que hacer, pero Minnie se ofreció a cuidar a los dragones para que él pudiera ir. Los campesinos le suplicaron que aceptara, sin importar qué. Inseguro de asistir solo, Brid le pidió a Minnie que lo acompañara. Ella, divertida, le dijo que estaría bien por su cuenta y añadió que, si se mostraba un poco, la reputación de Fianna mejoraría. Al darse cuenta de que podía ser útil, Brid decidió llevar a alguien con él. Durante la fiesta, el dragón rojo Afrodita realizó un espectáculo bajo la dirección de Brid. Pequeña pero veloz, la criatura asombró a todos con sus trucos, rodando sobre una pelota y girando con agilidad. La multitud estalló en vítores, proclamando a Brid como el mejor maestro de dragones y elogiando también a Fianna por haberlo traído. Afrodita era bien conocida como un dragón rojo que llevaba la sangre de Barbarroja. Se movía con la rapidez de un felino y tenía la habilidad de adaptarse a cualquier situación. Brid se sintió agradecido por haberla llevado a la celebración. Los ancianos del pueblo lo felicitaron por el espectáculo y lo animaron a comer y beber cuanto quisiera. Brid no se contuvo y bebió rápidamente el alcohol que le ofrecieron. Afrodita lo observaba, complacida de verlo disfrutar. Sin embargo, aunque intentó mantenerse firme, pronto empezó a marearse. De repente, varias mujeres se acercaron a él, reprendiendo a los ancianos por hacerle beber demasiado. Le ofrecieron agua mientras admiraban sus músculos con disimulado interés. Los ancianos les advirtieron que se comportaran, pero las jóvenes los ignoraron y continuaron coqueteando con Brid. Por primera vez en su vida, él disfrutó de la atención femenina, pero el momento no duró demasiado. Detrás de las chicas, Afrodita apareció de repente, emitiendo un gruñido amenazante. Las jóvenes se quedaron paralizadas, comprendiendo de inmediato que el dragón estaba furioso. Brid se disculpó con una sonrisa, bromeando que Afrodita solo estaba celosa. Sin embargo, el dragón infló las mejillas en un claro gesto de disgusto, dejando en evidencia que no tenía intención de escucharlo. Para calmarla, él le ofreció algo de comida como ofrenda de paz, pero Afrodita apartó su mano con un rápido golpe, aún molesta. Demasiado ebrio para reaccionar con claridad, Brid no supo qué hacer. De repente, Afrodita lo agarró con firmeza y salió corriendo de la fiesta sin previo aviso. Mientras se alejaban, él se disculpó por irse tan pronto. En la distancia, una de las chicas que había estado coqueteando con él se dio cuenta de algo curioso, no solo era popular entre las mujeres, sino también entre los dragones. Afrodita corrió sin rumbo fijo mientras Brid intentaba en vano hacer que se calmara. Con cada sacudida,
el mareo aumentaba hasta que finalmente vomitó en el camino. A pesar de su malestar, poco a poco comenzó a reconocer el lugar. Con algo de esfuerzo, logró darle indicaciones a Afrodita sobre a dónde dirigirse. Aunque la náusea no lo dejaba tranquilo, supo que estaban cerca de su destino. De repente, Afrodita se detuvo en seco y abrió los ojos con asombro. Ante ellos se extendía un hermoso campo de flores. El ambiente sereno pareció apaciguar por completo su enojo, y Brit dejó escapar un suspiro de alivio. Inspirado por el momento, recogió algunas flores y tejió una corona. Llamando a Afrodita con suavidad, la colocó con delicadeza sobre su cabeza. Afrodita sonrió, fascinada. Amaba tanto las flores que, sin importar cuán molesta estuviera, una corona hecha por Brit siempre lograba mejorar su humor. Él había descubierto aquel campo mientras buscaba una fuente de agua días atrás, sin imaginar que recordar el camino le serviría para calmarla. Con un gesto inesperado, Afrodita arrancó una flor y la colocó detrás de la oreja de Brit. Él sonrió, aliviado de que por fin se hubiera tranquilizado. Pero la paz no duró mucho. De repente, Afrodita tensó su cuerpo y comenzó a gruñir. Sin previo aviso, mordió el brazo de Brit y lo arrastró con urgencia. Confundido, él se preguntó si todavía seguía molesta con él. Fue entonces cuando escuchó unos pasos pesados que resonaban en el bosque. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver un estandarte ondeando con el viento. Desde la espesura, soldados de Dragonia emergieron montados en enormes lagartos espinosos. Atónito, no lograba comprender qué hacían allí. Intentó decirle a Afrodita que debían huir, pero antes de que pudiera moverse, la roca detrás de la cual estaban escondidos se resquebrajó y estalló en pedazos. La explosión lo arrojó por los aires. Cuando el polvo se disipó, los soldados lo vieron y lo reconocieron de inmediato. Murmuraban entre ellos, sorprendidos de ver al maestro de dragones que había sido despedido recientemente. Se preguntaban qué hacía en la zona. Entre ellos, una figura familiar avanzó con paso seguro. Marco dio un paso al frente, sorprendido de encontrar un rostro conocido. Con una sonrisa burlona, recordó el nombre de Brit y lo llamó en voz alta. Afrodita gruñó con fiereza y se colocó frente a Brit en posición protectora. Marco, montado sobre un lagarto espinoso de gran tamaño, observó la escena con desdén. Así que sigues vivo, dijo con una sonrisa altanera. Siempre oliste a dragón, y ahora, parece que me recuerdas. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho y hemos quedado al día de momento. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.